Bueno, vamos a comenzar de vuelta haciendo el repaso de la ruta de la lengua. Sí, la ruta de la lengua. Mirá. La ruta de la seda fue una de las redes de rutas comerciales organizadas del negocio de la seda china. ¿Sabés cómo era el negocio de la seda, no? No. El caracol. El caracol, el que se envuelve en el capullo. De ahí viene la seda. La seda verdadera de ese tiempo. Es del siglo I, que se extendía por todo el continente asiático, conectando China con Mongolia. ¿Sí? India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa, África. La ruta más famosa. Ahí estaría. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Aquí estamos, día domingo por la mañana. Ya hemos estado en el tiempo de descuento y ahora estamos aquí junto con Romy. Le damos la bienvenida a un domingo extraordinario. Muy buenos días a todos los que están del otro lado, a cada familia, a cada hermano, a cada persona que forma parte de esta casa, de esta familia de la fe. Y nos sentimos privilegiados el poder entrar a tu casa, el poder permitirnos el estar, el compartir con vos. Literalmente sentimos esta sensación de que estamos junto con vos compartiendo la palabra y siendo edificados. Decirte que cada sábado, cada domingo que estamos aquí, no solo estamos compartiendo una palabra, sino que nuestras vidas primeramente son las que son edificadas, las que son fortalecidas y establecidas en el Señor. Así que queremos darte gracias por preparar este tiempo, este espacio, este desayuno. Le decimos desayuno literal, quizás ya desayunaste hace rato, sí. Pero queremos compartir con vos en esto que es ameno, ¿no? En esto que se vuelve como en mesa, en compartir, en charlar. Y gracias por permitirnos entrar. Y también entendemos que es la oportunidad de que tu familia también pueda escuchar y recibir la impartición de la palabra, que es una semilla. Y si esa semilla cae en una vida, en una tierra, provocará frutos al 100 por 1. Así que nos sentimos de verdad privilegiados. Sí, y quiero agradecer también a Multimedia, que hace el esfuerzo también en la filmación, en la transmisión, que van poniéndole color a la transmisión a través de este trabajo tan hermoso que está haciendo nuestro equipo de Multimedia, que se ha superado en muchos sentidos para poder proporcionarnos esta experiencia linda que tenemos en los devos por la mañana. Es un trabajo en equipo, es un trabajo donde no lo puede hacer uno, sino que necesitamos del equipo para que cada gracia, cada talento, cada capacidad se vaya manifestando. Así que gracias a todos los que trabajan durante toda la semana. Muchísimas gracias. Así es. Mis amados, vamos a comenzar o retomar la palabra que habíamos iniciado el domingo pasado, que habíamos compartido junto a todos nuestros hermanos este principio del poder de vida y muerte en nuestras palabras. Así, el título, Poder de vida y muerte en nuestras palabras. Y hablábamos puntualmente, o comenzamos hablando, Romy, acerca de la ruta de la lengua, aludiendo a eso que habrán estudiado en historia seguramente, a la ruta de la seda, que fue una de las rutas comerciales más importantes en el siglo I, que unía China con Mongolia, y que es una ruta que iba de punta a punta. Entonces también hablábamos de poder identificar cómo la lengua fue de una parte a otra emigrando, y vemos desde el principio, número 1, estuvimos viendo de la serpiente que usó la lengua, ¿no? Que usó las palabras, y las palabras influyeron en la elección que el hombre tenía que tomar. Por obediencia tomó elección por codicia, y ahí todo comenzó a desmembrarse. Sí. Luego, número 2, estuvimos hablando acerca de cómo Dios tuvo que confundir el lenguaje cuando la tierra tenía una misma palabra. Tenía una sola lengua. Dios tuvo que confundirlo porque se habían propuesto edificar una torre, Babel, para hacer la expresión de su propia voluntad. Y Dios tuvo que confundir la lengua. Ahí está nuevamente la ruta de la lengua, siguiendo por la advertencia de los apóstoles. En la iglesia temprana, en la iglesia primera, cuando el apóstol Santiago dice: hermanos, no se hagan maestros, porque el maestro utiliza la lengua para enseñar.
Como nosotros cuando queremos hacernos maestros de algo y recibimos mayor condenación. Por eso yo tiemblo cuando la gente me dice maestro. No, maestro de nada. Nosotros tenemos una administración pastoral, pastoreamos, apacentamos, pero por favor no nos digan maestro porque es una gran responsabilidad. Si en algo hemos podido enseñar o si hoy podemos enseñar en algo, es solamente por la gracia del Señor y porque vemos un poquitito más, pero solamente esto que vemos nos hace ayudar a otros para que puedan verlo claramente. No dedicamos tanto tiempo como deberíamos haber dedicado en la parte 3 de los apóstoles en la ruta de la lengua, pero sí hablamos un principio importante, el principio de no domesticar y sí transformar. La comparación de cómo podemos entrenar a un animal, en el ejemplo del caballo, se lo puede entrenar para desarrollar diferentes disciplinas, la equitación y bueno, desfiles, pero el caballo siempre será caballo, nunca cambiará su naturaleza. Contaba de estos días que me encontré con Maximiliano Romero, un amigo de nuestra casa, un hijo espiritual de nuestra casa, y él, hay una rama de su trabajo que está dedicado al entrenamiento de los perros, ¿no? Y él hasta lo hace en su propia casa, con sus hijos perrunos. Entonces yo le preguntaba cómo hacía, ¿no? Y se utiliza el principio del ruso, el científico Pavlov, que descubrió la asimilación del perro. En algún momento yo lo prediqué, donde este ruso durante 3 meses llamaba a los perros con una campana y le daba la comida. Hacía sonar la campana y le daba una comida. Y en un momento sonó la campana, los perros salivaban, se agitaban como que había comida y no había comida. Asimilaban una cosa con la otra. Un principio de comportamiento, pero eso no cambia la naturaleza. Nosotros no tenemos un evangelio de domesticidad. Nos domesticamos. Bueno, antes era re mal y desde que vino el evangelio, ahora hablo bien, trato bien a mi esposa. Eso puede durar ¿cuánto? Un tiempo. Hablamos de una transformación, no de una domesticación. Tiene que haber una transformación. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y la vida no se domestica, la vida se le engendra. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, sino de voluntad de Dios. Y número 4, quiero establecerme por lo menos durante algunos minutos en lo que es Lucas capítulo número 1 en el verso 22, donde encontramos la historia de Zacarías y Elizabeth, padres de Juan, el llamado Juan el Bautista, primo de Jesús. Como Zacarías era un sacerdote y le tocó en su turno ministrar como sacerdote. Se le apareció un ángel del Señor. Él se turbó. El ángel le da una palabra tremenda. El ángel le dice, no tengas temor, tu oración ha sido oída. Estaban orando ellos por un hijo. La mujer era estéril. Dará luz, llamará su nombre Juan, que no tome vino ni sidra. Va a traer gozo y alegría al pueblo, prepararé el camino, hará volver con el poder de Elías, le dice que va a venir. Bueno, una palabra tremenda. ¿Y Zacarías cómo responde? En el verso 18, Lucas 1:18, Zacarías responde y dice, ¿y en qué voy a conocer esto? Yo soy viejo. Mi esposa también es vieja. Ah, entonces el ángel le dice, yo soy Gabriel y ahora te vas a quedar mudo. Y se quedó mudo. ¿Por qué se quedó mudo? Porque no creyó a lo que Dios le estaba hablando, porque quería pedir una garantía más que la palabra de Dios. Y aquí aprendemos de que muchas veces tenemos una mudez. ¿Está bien dicha la palabra? ¿Mudez? ¿De mudo? Sí. Tenemos una mudez para con las cosas de Dios. Una mudez. Nos quedamos mudos como para con Dios. Podemos hablar de todo, podemos hablar de fútbol, de política, si me gusta el peronismo hablo del peronismo, si me gusta el radicalismo hablo del radicalismo, si soy macrista, cristinista, exorcista, todos los istas, ¿no? Entonces, hablo de todo, pero cuando voy a hablar de Dios, no me acuerdo ningún pasaje bíblico, ninguna palabra me sale, que eso se dedique el pastor. Nos quedamos mudos por nuestra incredulidad, porque frente a la palabra que el Señor nos entrega, hoy por medio de Facebook o por cualquier otro medio, nosotros tenemos una actitud de ¿y qué garantía hay de esto? Profetíceme cuándo va a acabar el coronavirus. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el hambre con las ganas de comer? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Entonces la gente tiene esa actitud y se toma de pasajes lo que yo llamo agarrado de los pelos, ¿no? Así como Gedeón puso el vellón,
Yo también quiero pedirle una prueba al Señor. Señor, si esta mujer es para mí. Y traemos la Biblia a nuestra domesticidad. Y tomamos ejemplos de Gedeón, como Jacob luchó con el ángel, yo estoy luchando con mi patrón. Cosas que son, o sea, que no tienen sentido. Y nos quedamos mudos como para con Dios. No podemos hablar. No tenemos palabra que salga de nosotros. Entonces esa es la ruta de la lengua nuevamente. Ahora yo, al escucharte medito en esto, ¿no? La palabra no basta. Digo, el ángel, cuando recibió Zacarías la palabra, fue tan clara, fue específica. Digo, la palabra no nos alcanza. Lo que el Señor nos habló, queremos hasta cuestionarla y que queremos que la palabra encaje en este tiempo, en esta manera. En mi humanidad. Claro, el Señor me habló, pero que entre acá, ¿viste? Que yo no tenga que dejar nada ni hacer nada, sino que el Señor encaje en mí, en mi aparente proyecto, ¿no? Y digo, cuán exactos debemos volvernos a la palabra, en no cuestionarla. El Señor me habló, pero yo creo que no es para este tiempo, no es para ahora. ¿Cuál es la garantía? O sea, si yo obedezco a la voz de Dios, ¿qué me va a dar Dios? Creo que debemos volvernos en esto, volver a esta capacidad de ser estudiantes, de aceptar, de recibir la palabra y de no cuestionar si viene de parte de Dios. Y en esto diferenciar, ¿no? Saber entender cuando una palabra viene de parte de Dios, yo la acepto. La palabra dice que provoca en nosotros esta garantía, esta fe, esta certeza. Yo no te puedo explicar cómo, pero sé que esta palabra es del Señor. Entonces no necesito mucha más garantía ni muchos más prejuicios ni cosas para poder entender que lo que viene es de parte del Señor. Volvernos niños, Romy. Sí. El niño tiene una fe natural. Al niño usted le dice que le va a comprar tal cosa y el niño te lo va a pedir una y otra vez y te cree. Lo cree. Y uno por ahí le dice, fue en broma. Y el niño lo creyó como si fuera real. Por eso es que una de las definiciones más antiguas que se encontró en la raíz de la palabra fe es la palabra garantía. La palabra que define como lo que sería una escritura. ¿Alguien te podría quitar tu casa o tu terreno si vos tenés una escritura firmada? Nadie. Ese es el recurso legal que una persona lo hace propietario. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una garantía la fe. Cuando nosotros vivimos en fe, como viven los justos, no como viven los impíos o personas normales que viven y no viven a la buena de Dios, sé que es el término más recurrente, viven por lo que tocan, viven por lo que ven con sus ojos. Nosotros vivimos por fe, andamos por fe, no por vista. Pero cuando tenemos actitudes como la de Zacarías, nos terminamos quedando mudos para con Dios. Es otra parte de la ruta de la lengua donde se ve frenado lo que el Señor quiere hacer. Ahora avancemos un poco porque tengo la esperanza de que hoy podamos tener un lindo avance en la palabra. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, por favor, acompáñeme. En el verso 14, donde el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, 2 de Timoteo 2:14, dice, recuérdales esto. A ver, ¿qué había que recordarle a la iglesia? Exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. La importancia de evitar las discusiones vanas. ¿Por qué? Porque más allá de quién tiene la razón, el asunto es quién pierde más. Y en esto podemos ser un poquito más domésticos para permitir que la transformación no se vuelva entrenamiento o domesticidad. ¿Cuántos padres discuten delante de los hijos? Y los hijos salen lastimados el día de mañana porque ve cómo papá le grita a mamá, cómo mamá le grita a papá, cómo hay un intercambio de palabras y un tire y afloje para ver quién tiene la razón. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura de que esto no ocurra tampoco en la iglesia. De gente que contiende, personas que han estudiado en seminarios bíblicos y están expectantes a las redes para ver dónde está la falla bíblica. ¿Dónde está la falla bíblica? No citó bien, no dijo bien. ¿Cuántas personas se sientan en los auditorios con esa actitud de jueces? ¿Sí? No, citó mal el pasaje. No, lo que pasa es que en la dispensación de Cristo es una teofanía, no es otra cosa. Y en términos teológicos, aludiendo a sabiduría humana
y estamos contendiendo sobre palabras que, según dice la Escritura, el nada aprovecha, sino que trae perdición a los oyentes. Acá hay una versión que dice evitar las discusiones inútiles porque destruyen. Y en esto debemos volvernos sabios, ¿no? Entiendo en esta palabra que el Señor traerá en nosotros un cambio de naturaleza. Quiero decirte que esta palabra no es para cambiar un vocabulario, no es a ver qué palabra tengo que cambiar. Jesús por Cristo es bendición por bendecido. Quiero exhortarte en el Señor a que cuando esta palabra sea improntada en nosotros, lo que provoque sea un cambio de naturaleza, que vaya cambiando la naturaleza de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ver. Acá la palabra dice que debemos ser más cuidadosos en qué cosa estamos conversando, de qué cosa vos estás conversando con tus seres queridos, con tus amigos, en este aparente ocio de aislamiento que tenemos la oportunidad por ahí de mensajearnos, de charlar, de conversar. Se acabó la conversación, pero para no cortar, continuamos, ¿no? Dice que esas conversaciones y discusiones inútiles traerán destrucción. Entonces debemos volvernos atentos. El jueves compartíamos con los hermanos de Areco los impedimentos que tenemos a la hora de orar. Y uno de los impedimentos que tenemos a la hora de orar es no saber quiénes somos. Cuando yo no sé que soy hijo, son vanas repeticiones y a veces creo que, tengo que orar media hora y en esa media hora tengo que meter todo lo que pueda. Entonces, cuando no sabemos que somos hijos, la oración se distorsiona. Entonces, cuando hablamos, y más aún cuando discutimos, debemos saber, yo soy hijo de Dios. Sí. Usted representa a alguien. ¿De quién usted, sobre qué tema estamos discutiendo? ¿Sobre qué tema usted va a poner sobre su mesa? Hemos aprendido el poder que tiene la mesa. Debemos volvernos más exactos a decir, de esto no vamos a hablar. De esto, mi amor, lo vamos a hablar a la noche. Aprender a tener ámbitos para conversar. No está mal discutir, no está mal cambiar opiniones diferentes. No tenemos por qué pensar todos de la misma manera. Sí tenemos la contienda. La contienda. ¿Cuál es la diferencia entre la discusión y la contención? Que el que contiende intenta ganar la razón por todos los medios. Es más, utilizando medios manipuladores. Claro. ¿Sí? Viendo, porque algunas personas no necesitan ser psicólogos, ya tienen su propia psicología, ¿no? Viendo de qué manera entro por aquí, por allá, para hacerlo sentir culpable y lograr que... Sí. Necesitamos, pero eso es lo que hablábamos al principio el domingo pasado. El poder de la vida y la muerte. ¿Qué significaba la palabra poder? Mano abierta, dirección, señalar. O sea, el poder de la vida y la muerte está en Cristo, pero mi lengua me dirige hacia Cristo o hacia la mentira. Sí. O sea, la lengua lo que hace es dirección. Por eso es que Santiago compara a la lengua con las grandes naves en el mar que tienen un pequeño timón. Usted puede ver un buque inmenso, no significa que el timón sea del tamaño del buque. Claro. ¿Viste estos buques, estos cruceros que tienen 3 pisos? No significa que se necesitan 3 personas para volantear. No, el volante es chiquitito. Inclusive en el avión, si alguno ha tenido la oportunidad de pasar para la cabina de los que están volando, de los pilotos, que a veces le hemos hecho sacar fotos a Samuel y Ezequiel ahí, vemos que es como un videojuego, es una cosa pequeñita el volante. Entonces, pero es tan pequeño y dirige un tan grande avión y tiene muchas vidas bajo su responsabilidad. Sí. Por eso dice Santiago, miren las naves qué grandes son y pequeños timones la gobiernan. La lengua también es pequeña, pero se jacta de grandes cosas y tiene el poder de encender todo un bosque, aunque sea pequeñita. La importancia de cuidar nuestra lengua, de no contender. También entender que nuestras palabras son generacionales. Si algo usted se acuerda de sus seres queridos, por lo general es de lo que decían. Entonces, hay veces tenemos este mal pensamiento. Pero si yo lo que digo, ¿a quién le importa? ¿A quién afecta? Yo quiero decirte que tus palabras quedarán plasmadas, ¿no?, en la gente que nos rodea. La gente nos recordará por lo que hemos dicho, por cómo hemos hablado, por cómo hemos enfrentado diversas situaciones y adversidades. Entonces, las palabras sí son importantes. Y como recién poníamos este ejemplo del avión, en el avión se necesita exactitud. Un botón mal apretado, un botón
puede ser una catástrofe. Entonces, la lengua pareciera que es insignificante, pero necesitamos mayor exactitud desde la naturaleza, no desde qué cambio, qué por qué. Entonces, ¿qué palabras hay que sacar? No es que hay que sacar, es que hay que transformar, que hay que cambiar como sustancia. Sí, por eso Santiago 3, 7 dice: toda naturaleza de bestias, aves y serpientes y seres del mar se doma, y así lo domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua. Necesitamos transformarla, no domarla. Amén. Dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, y todavía no hemos entrado en el tema de las palabras. Todavía estamos en la ruta de la lengua, piloteando en los kilómetros que nos produce la gran ruta de la lengua que une un continente con otro. Dice Santiago que con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres, y los dos son semejantes. O sea, el hombre está hecho semejanza de Dios, dice Santiago. Y ahí compara la fuente. ¿Puede una fuente por una misma abertura echar agua dulce y agua amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas e higos al mismo tiempo? O sea, no, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Necesitamos definir qué rumbo va a tomar, hacia qué poder nos va a dirigir, hacia el poder de la vida o hacia el poder de la muerte. La palabra poder era la palabra sa, mano alzada. La mano tiene potencia. Con una mano puedo pegar o puedo dibujar. Con una mano puedo acariciar o puedo empujar a alguien. Definamos qué dirección tomará nuestra lengua, porque eso definirá absolutamente muchas cosas en nuestra vida que crezcan o que, como decía un amigo mío, descrezcan. Pero por sobre todo la transformación. No me toque bocina, señor. Estamos en vivo. Los autos pasan, ya día domingo la gente va a comprar la carne para el asado. Algunos ya pusieron el fuego. Sí, menos el pastor que está acá haciendo el devocional. Pero ya va a pasar. Primera de Pedro capítulo 3 verso 10. Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Y aquí necesitamos dedicar tiempo a hablar de la importancia del mal y del engaño. ¿Por qué los apóstoles le daban tanta importancia al mal y al engaño y no centralizaban la acción de la lengua en meras acciones de un ángel caído como el diablo, sino que centralizan el mal y el engaño, ¿no? Muchas veces para una iglesia que no madura es más sencillo culpar al diablo que detectar mal y engaño. Entonces necesitamos estudiar el síndrome, no quedarnos con los síntomas, sino ir al síndrome. Por eso el apóstol Pedro dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Está hablando de sustancias, no de palabras puntuales. Bueno, denme una lista de lo que está mal para hablar. Exacto. Y hágame una lista de lo que está bien. No hay una lista, sino que hay una sustancia, una naturaleza. La misma vida de Dios que crece en nosotros es la misma vida que nos dará el testimonio de las cosas que no deberemos hablar. Es más, hay algunos asuntos sobre los que nosotros siempre aconsejamos guardar silencio. Pero no la doctrina del silencio de guardar secreto, sino bañarlo en silencio. Cuando una persona habla mucho sobre un tema, y lo vuelve a hablar, y no solamente lo habla para sí mismo, sino que lo habla con el pastor. No le convenció lo que le dijo el pastor, lo habla con Facundo. Pero como decía Facundo, y empieza a buscar, ¿no? Y son un pastor amigo que tiene del otro lado. Entonces, al no bañarlo de silencio, es evidente que tampoco ora sobre el asunto. Y si ora su voluntad. Algunos asuntos deberemos bañarlos de silencio. Deberemos guardar silencio. ¿Por qué piensa usted que Jesús, frente a las acusaciones y al momento previo a la crucifixión, su arma era el silencio? Y las palabras que él dio fueron palabras puntuales. Fueron palabras como tú lo has dicho. No soy de este reino. O no soy rey de este reino, mi reino es otro. O sea, palabras puntuales que Jesús utilizó. Inclusive en el momento de su muerte hubo en la cruz solamente 7 palabras. En las horas que él estuvo en la cruz.
palabras específicas. Cuando él tuvo que hablar del abandono del Padre, él no habló en una expresión almática. Ese es el Salmo 2, si la memoria no me falla. Jesús reprodujo un salmo cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es un salmo. Él no habló de su propia expresión de soledad. Me siento solo justo en este momento que necesitaba una caricia al alma. Justo en este momento que precisaba que alguien me sostenga. Él pronunció un salmo porque el Padre estaba allí, reconciliando en la cruz el mundo. Él estaba siendo reconciliado con el mundo a través de Cristo. Y esto no es hablar positivamente, ni tampoco es PNL, programación neurolingüística, que de eso hay muchos libros, y la programación, el PNL, ha sido aplicado en todos los ámbitos. Sociológicamente, en los estudios de negocio, es como el libro de Sun Tzu, de la dinastía china, El arte de la guerra, aplicado en todos los campos habidos y por haber. Esto tiene que ver con la vida de Dios creciendo en nosotros. Una de las evidencias de la vida de Dios, Romy, será el cambio en el vocabulario. Mis palabras van a cambiar. Cosas tan sencillas y prácticas como no es mi enfermedad, es esta enfermedad, es esta situación. No es mi karma. ¿Cuántas veces le hemos llamado a la suegra o a la esposa cuando estábamos mal? Mi cruz, mi karma, ¿sí? Acá vengo arrastrando mi cruz. Y parece que no, pero las palabras no son inocentes. Y si hay cosas que nosotros vamos trasluciéndolas como, bueno, es un chiste. Es una manera de decir, bueno, siempre, tan recto, hermano. Absténgase a direccionar su vida hacia donde usted quiera. Pero nosotros necesitamos vacunar a una generación que sabrá el poder o la potencia que tiene la lengua cuando va camino hacia una dirección. Entiendo la conexión que tiene la oración con las palabras. Cuando hablamos acerca de bañar de oración, es poder entender que a la hora de orar, yo no puedo orar por el problema, sino por lo que Dios está hablando sobre el problema. Tenemos una cátedra para dar, ¿no? De cómo nació la enfermedad, de cómo la estoy transitando, de los medicamentos que estoy tomando, de cómo será el tratamiento, de qué es lo que me va a decir el doctor, pero ¿qué dice el Señor de eso? Entonces, la perspectiva cambia completamente cuando yo frente a una situación hablo el problema o hablo lo que Dios dijo. Entonces, si frente a una enfermedad yo puedo dar una cátedra acerca de qué significa mi enfermedad, pero yo no puedo entender que en la cruz ya fui sana y mi oración cambia porque ya no pido por sanidad, sino que la recibo porque me fue dada. Entonces creo que las palabras cambian completamente por la sustancia y la naturaleza cuando entendemos que la oración cambiará porque lo que estoy bañando es de lo que Dios dijo, no de lo que estoy viviendo. Pero hoy estoy viviendo en escasez y no ignoramos la realidad, pero por sobre esa realidad, y retomo este ejemplo del avión, las ventajas de viajar en avión es que la realidad cambia. El que está abajo ve todo grande, pero el que está arriba ve todo pequeño. Entonces todo depende bajo qué realidad estoy viendo. Señor, no puedo ignorar que lo que hoy estoy atravesando es duro y es difícil. No lo estamos ignorando, ni estamos confesando, diciendo, repitiendo algo. Pero yo quiero poder ver qué es lo que el Señor dice de esto. Y yo quiero decirte algo, en la Escritura, en esta palabra que es viva y que es eficaz, siempre habrá una respuesta para lo que vos estás atravesando. Sí, pero ¿qué puede saber el Señor acerca de lo que yo estoy viviendo? Todo. El Señor sabe, conoce y va a tener una palabra específica de la cual deberemos bañar. ¿Qué significa bañar de oración? Señor, en vez de quejarme, voy a confesar una palabra. Me voy a tomar 7 días para confesar una sola palabra y voy a empezar porque en esa confesión, una de las evidencias, recién hablábamos, una de las evidencias de que la vida de Cristo está creciendo, es que algo cambió. Y yo voy a decirte, no cambian las palabras, sino nos metemos, si no nos introducimos en este río del Espíritu que comienza con la palabra, que comienza con la repetición, que comienza con quiero entender
En el querer entender es que los velos se corren, es que empezamos a ver más claramente. Aquello que hemos leído desde la niñez quizás, vas a volver a la Escritura y se va a volver fresca, se va a volver nueva, se va a renovar en nosotros, porque hay un hambre, hay un deseo por querer que la naturaleza de Cristo sea renovada constantemente en nosotros. Cambiar el tú sabes, Señor, por el Señor dice. Tú sabes, Señor, que yo soy débil, tú sabes, Señor, que a mí me cuesta, tú sabes, Señor, lo que pasa, por el Señor dice. Y esto nos va a llevar a sumergirnos en las Escrituras y a tener también, que es el principio que quiero hablar. ¿Cómo estamos de tiempo multimedia? ¿Estamos bien? ¿Ya estamos en el tiempo propicio? Muy bien. Quiero tocar esto antes de finalizar entonces. Las palabras trascienden. Nosotros vamos a tener que desarrollar en los años que vienen y en los días que vienen el sentido de trascendencia. Usted sabe que hoy se están haciendo viajes espaciales y muchas de las tecnologías que hoy se utilizan en la NASA provienen de los hombres que estuvieron en el momento que se puso un hombre en la Luna. Claro, estas personas no trabajaban para su tiempo, trabajaban con un sentido de trascendencia y trabajaban en equipo. Nosotros no vamos a trascender más allá de los 70, 80, 90 años quien tenga buena salud, 100 años como mucho, pero nuestras palabras van a trascender. Nuestras palabras son generacionales, transgeneracionales. El cuerpo se descompone, nosotros en algún momento vamos a ser tierra que vuelve a la tierra. Vamos a estar en una tumba, habremos muerto, pero las palabras continuarán. Las palabras que hemos dicho. ¿Cómo nuestros hijos nos recordarán? ¿Qué palabras le heredaremos a nuestras generaciones? Recuerde por un momento las palabras que decía la abuelita, el abuelito. Todos tenemos alguna palabra que decía. Mi mamá decía, si hay pobreza que no se note. ¿Verdad? Y ahí tenemos frases que se inmortalizaron, que seguramente mamá lo decía porque lo escuchó a su mamá. Entonces las palabras trascienden. La abuela murió, mamá murió, pero esas palabras quedaron y hoy las transmitimos. De hecho, nuestros hijos, o de hecho nosotros mismos, recordamos las palabras que nuestros padres nos dijeron. Sí, a medida que nos hacemos más grandes, tenemos una tendencia a recordar más aquello que se hablaba en casa, de la forma en la que nosotros ahora transitando esta etapa de maestro, de enseñar. Yo le contaba a mi papá la semana pasada, recordando el Día del Padre. En el sentido de nuestros hijos con la escuela. En el sentido sí. No maestros de la iglesia. No maestros que nos volvemos hijos. Maestros escolares. Es que yo recuerdo de manera constante la forma en la que ellos me enseñaban a mí, la forma en la que ellos me hablaban a mí, la forma en la que ellos me fueron educando para los años que iban a venir. Entonces, que no ignoremos que nuestras palabras trascienden los años, van a trascender las generaciones. Nuestros hijos hoy son pequeños y pareciera que todo lo que podamos decir no tiene importancia, pero sí, tiene un alto impacto. Sí. En nuestros hijos, en su manera de crecer, crecerán de manera sana o enferma, dependiendo en la forma en la que nosotros podamos concebir que ellos son, que ellos portan. No por lo que vemos. Hay una enseñanza que yo recuerdo tanto, pero tanto de mi suegra. Es la manera en la que ella hablaba de sus hijos. Habló desde la niñez y eso siempre tiene una repercusión poderosa. No es inocente y nos recordarán por todo lo que hemos hablado. No hay borrador para las palabras. No existe un borrador para las palabras. Es más, cuando Jesús dice que las piedras hablarían, yo he leído algunas interpretaciones que, contrario al creer que la piedra le va a salir labio y lengua y va a empezar a hablar, se imagina una roca hablando, Jesús está hablando de las paredes, de las rocas que absorben las palabras que nosotros dejamos. Entonces las piedras hablarán. Si usted no quiere hablar la palabra de Dios, hermano, a su alrededor hay gente que ha predicado y ha caminado las calles y de ahí saldrán las palabras. Por eso me asombra leer cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los profetas y apóstoles dicen la tierra está llena de su gloria. No dice que la tierra se llenará de su gloria. Dice la tierra está llena de su gloria porque la creación habla de Dios. Nuestras palabras van a trascender y van a crear un mundo a nuestro alrededor. Tienen un poder nuestras palabras.
Por eso es que Dios, cuando se vio, por decirlo en un término, cuando se vio con la tierra desordenada y vacía, la primera actitud de Dios no fue: ¿quién hizo esto? ¿Quién rompió? Como los padres. ¿Quién rompió esto? No, Dios no abordó la tierra sin forma y vacía, como diciendo: ¿quién hizo esto? Este fue el diablo, seguro. Ah, te enojaste porque te eché del cielo. No, dice que el Señor, la tierra estaba vacía, sin forma, y Él dijo: sea la luz. Fueron las primeras palabras que salieron de Él. Y la luz lo gobernó todo. Sí. ¿Cuáles son las palabras que salen de nosotros? Por eso a veces me ha tocado hablar con algunas personas y controlar las palabras. Las primeras palabras que salen de nuestra boca frente a una situación de desgracia será lo que gobernará el resto. Sí. Sí. ¿Cuántas personas han actuado con palabras frente a una muerte? Asunto del que nadie escapa. Nadie tiene el día y la hora de su muerte, nadie sabe cuándo va a morir, y frente a la pérdida de un ser querido, llámese papá, mamá o hijo, las primeras palabras que salieron gobernaron el resto de sus días. Nosotros tenemos la experiencia hoy de tener a nuestra amada Gladys en Carmen de Areco, una de nuestras puntas de lanza allí en nuestra casa de Carmen de Areco. Ella ha tenido la pérdida de un hijo, algo muy triste, y ella llegó a nuestra célula, a nuestra casa de familia, destrozada por esa pérdida, y cómo el Señor fue cambiando su vida, aún las palabras que habían salido de ella. Y hoy usted tiene que charlar con esa persona, cómo ella hoy alaba al Señor, glorifica al Señor, cómo ha entendido el principio de las palabras de agradecer. Siempre que vamos a Carmen de Areco tenemos tiempo de reunión, una mujer agradecida, alegre, no fingiendo, sino habiendo sido transformada por la vida del Señor allí en nuestro amado Carmen de Areco, que saludamos con nuestro hermano Fabián Toledo, que está ministrando y apacentando en ese lugar. Entonces vamos a quedarnos aquí. Nuestras palabras son trascendentales. Y también atraen el tipo de personas que nos van a rodear. Porque como trascienden, ¿verdad? O sea, y este es el principio del Salmo: un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. ¿Qué significa ese misterio de sabiduría? Que las naturalezas se atraen. Yo no sé, ¿por qué todos me cuentan a mí? A mí me llegan todos, me dicen: le quiero contar, pastor. Si usted no es chismoso, las cosas no le van a llegar. Si usted es fácil de chismoso, y la gente va a ir a colocar el cuento ahí. Y yo no sé por qué me cuentan a mí, por qué me llegan todas las malas noticias. Un abismo llama a otro abismo, dice la Escritura, en el libro de los Salmos, si no me equivoco, si no luego me corrigen. A la voz de tus cascadas. Esto significa las naturalezas se atraen. Si yo tengo una naturaleza de hablar mal y de una naturaleza de expresarme mal, y todo lo malo va a venir. Los que hablan malas noticias van a venir, los que se comunican mal van a venir. Entonces necesitamos tener el entendimiento de que nuestras palabras trascienden. Quiero yo en esta mañana orar, porque esto no es un asunto, no estamos criticando, ni tampoco estamos exhortando. No estamos criticando, ni tampoco castigando, exhortando. La exhortación despierta la naturaleza de la vida de Dios en nosotros. Te ruego, si usted es una persona que dice: yo he resbalado en el terreno de la lengua, ¿sí? Yo he resbalado, he caído por ahí, y a veces digo: tengo que cambiar mi manera de hablar y no puedo. Qué bueno que no puede, porque usted no necesita poder, usted necesita rendirse al Señor para que el Señor transforme a través de usted. El rendirnos ya es todo un inicio para que Dios pueda trabajar. Ahora, oramos para que las palabras no hayan creado una barrera de orgullo en la cual usted diga: no puedo y no puedo. A esta edad no voy a cambiar. Muchas personas se han dado por vencida. Yo a esta edad que voy a cambiar. Pero mire, si Dios pudo transformar a un Abraham en un Abraham, a la edad que tenía, Dios puede transformarnos también a nosotros. Padre, en esta mañana me uno a todos nuestros hermanos que hoy están oyendo esta palabra, y te pido que no te vayas de esta transmisión sin oír esta oración, que te unas a nosotros en oración. No te quedes ahí mirando la pantalla como quien está mirando. Sé partícipe, no seas espectador. Ora con nosotros, que nuestras palabras sean cambiadas, que nuestra manera de hablar sea transformada, que podamos tener claridad en aquello que hablamos, que decimos, que nos expresamos. Señor, oramos en este día para que haya un engendramiento en nosotros, y no solamente un entrenamiento o una domesticación,
sino que podamos ser transformados, cambiados Sí, de una naturaleza vieja a una naturaleza nueva por el Espíritu del Señor, para que en nosotros comience a haber una expresión diferente frente a los embates, circunstancias, situaciones y aún frente a nuestra propia vida. Cuando nosotros nos consideramos a nosotros mismos, no hablar mal de nosotros, no hablar mal de otros, no hablar mal de las circunstancias y situaciones, sino pararnos con una palabra de vida, con una palabra de santidad, con una palabra positiva si se quiere, con una palabra de aliento si se quiere, pero a través de la vida del Señor, ser sostenidos por esa palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Queremos invitarte esta noche. Tenemos una reunión especial que puedas preparar un lugar en tu casa, una mesa especial dentro de tu hogar, porque vamos a compartir un tiempo de comunión. Qué importante sería que nos puedas acompañar, y si no perteneces al ministerio o a la casa, a lo interno, queremos invitarte. Y también decirte que a partir del domingo que viene, el formato de los Devo va a cambiar, porque las transmisiones que hacíamos los domingos a la noche, lo vamos a hacer el domingo a la mañana, dado que las actividades internas que tenemos son Tomaron bastantes y son muchas. Entonces no queremos saturar, sino todo lo contrario. Para nosotros el domingo es un tiempo de expresar a Cristo en la familia, en la casa, en todo lo que hacemos. Pero vamos a continuar estando los domingos a la mañana en nuestras reuniones de siempre, en las reuniones de convocatorias de familia. Así que queremos invitarte a que nos sigas acompañando, a que sigas estando con nosotros, porque en medio de este aislamiento vamos a crecer más que nunca antes. Te voy a hacer un asado entonces el domingo que viene. Ya que no vamos a tener transmisión en vivo, vamos a hacer el fuego, vamos a hacer el asado. Amén. ¿Sí? Una lástima que no podamos invitar a nadie por la cuarentena. Yo voy a hacer la ensalada. Bueno, pero a prepararse. Esta noche aquí participamos de la Cena del Señor, cada uno en su casa. Ya tienen las instrucciones internas vía WhatsApp, cómo preparar su mesa, cómo prepararse ustedes, ¿sí? Para disfrutar. Y va a ser la última transmisión que tendremos por la noche, porque ya a partir del primer domingo de julio estaremos por la mañana con nuestras reuniones habituales vía Facebook, por supuesto. No vamos a abrir el salón todavía. Gracias y paz. Sí, yo ya me comí una tortillita, no sé ustedes qué van a hacer, pero ya me dio hambre. Nos vemos esta noche. Paz. Pecó, pastor. ¿No queda una facturita por ahí, Facu? Sí, vale. Tráeme. No lo pares todavía, ¿eh? No, déjalo que siga. Ponme una facturita. Ay, no te puedo creer. Caíste de la gracia. No, faltan 10 minutos. Y la panza se me retuerce. ¿Te quedaron frutitas secas acá o te las comiste todas? Me has comido todas las vez. ¿Te comiste todas la otra vez? Oh. No comas harina como la primera comida. No comas harina como la primera comida del desayuno. La bandejita entera. Sí, pero eso era por una semana. Es porque la hacen con leña. En el horno, mosquito.